Buen día, hoy vamos a resolver este problema que dice, un árbol tiene una altura de 5 metros. La sombra de una persona es de 2,4 metros y su altura es de 1,6 metros. ¿Qué longitud tiene la sombra que proyecta el árbol? Entonces desconocemos la longitud de la sombra del árbol, la sombra que proyecta. Y como podemos ver acá, el sol está en una inclinación que en ese instante la persona tiene una sombra de 2,4 y cuya altura es 1,6. Entonces, ¿qué sombra proyectará el árbol? Entonces, bueno, aquí hay 4 posibles opciones, de las cuales podemos discriminar algunas. La primera, la A, dice que son 4 metros, que 4 metros es la sombra. Esto lo podemos discriminar rápidamente, ¿por qué? Porque acá tenemos la sombra de la persona, la altura de la persona 1,6 metros y proyecta una sombra de 2,4 metros. Entonces es una longitud mayor que la altura, ¿sí? Entonces la sombra que proyecta el árbol, perdón, tendrá que ser mayor de 5. Entonces no pues 4 es menor que 5 y no puede ser la respuesta a esta. El árbol tiene que proyectar una sombra mayor que 5 por esta situación que está pasando con la persona. Entonces esta se discrimina. Ahora la opción B podría ser, esta persona mide 1,6. Esta persona mide 1,6. ¿Cuál es el doble de 1,6? Pues es sumar otra vez 1,6. Aquí tenemos 2, 3, perdón, son 12, llevamos una. Y tenemos aquí 3, son 3,2. La persona tendría que proyectar una sombra de 3,2, es decir, el doble de su altura, para que el árbol proyectara una sombra del doble, que sería 10. Entonces, como no proyecta una sombra de 3,2 la persona, pues el árbol no va a proyectar una sombra de 10, va a ser menor de 10. Entonces la opción B tampoco. Entonces tenemos estas dos posibles opciones. Eh, Otra cosa que podemos para discriminar estas dos, pero no está tan fácil, podemos ver que aquí 1,6, la mitad de 1,6 es 0,8. Entonces, si a 1,6 yo le sumo 0,8, es decir, su mitad, la mitad de 1,6 me da 4, aquí es 14, llevo 1 y serían 2,4. Exactamente me da la altura, perdón, la sombra que proyecta esta persona. Entonces, ¿cómo le haría? Acá le tendría que hacer el mismo procedimiento. La mitad de 5 es 2,5. La mitad de 5 es 2,5. 2,5. Si sumo a 5, le sumo 2,5, me queda 7,5. Y entonces quiere decir que la respuesta es 7,5. Esta sería la opción. Pero para encontrar esta respuesta no está tan fácil como las primeras dos. Entonces, hay personas que estarían dudosas entre estas dos. Bueno, ahora, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo resolverlo ya de una forma formal, digamos? Hay cuatro posibles caminos. Uno es agarrar el 1,6 metros entre la sombra que proyecta. Esta es la opción 1. 1,6 metros entre 2,4. ¿Sí? Esta división va a ser igual a que yo agarré la altura del árbol y lo divida entre su sombra, que no conozco. Es la opción 1. Opción 2 puede ser también al revés. La sombra que proyecta la persona, la sombra que proyecta entre su altura, que mide 1,6. Esto tiene que ser igual a la sombra que proyecta el árbol, que no la conozco, entre su altura, que vale 5. Esta es la opción 2. La opción 3 es, ahora va a ser 5 metros la altura del árbol entre la altura de la persona. La altura del árbol entre la altura de la persona.
Entonces acá me tiene que quedar la altura de la sombra del árbol, la sombra del árbol entre la sombra de la persona. Es decir, así. Está la opción 3. La opción 4 va a ser, o sea, otra opción de poderlo resolver. Va a ser, ahora al revés, va a ser la altura de la persona, la altura entre el árbol, entre la altura del árbol. Es decir, esto es inverso, ¿no? Entre 5. Igual la sombra, perdón, la altura de la sombra que proyecta la persona, que es 2.4, entre la sombra del árbol. 2.4 entre lo que no conozco. Y aquí están las posibles 4 opciones, la que ustedes puedan elegir para poder resolverla. La que está más fáciles son estas dos. ¿Por qué? Porque aquí tengo lo que me falta, lo que desconozco. Y entonces nada más agarrando este 5 que está aquí, que está dividiendo a lo que no conozco, está dividiendo a lo que no conozco, entonces para el otro lado lo voy a pasar multiplicando. Entonces agarro este 5 que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, lo paso multiplicando. Y entonces me va a quedar que lo que ando buscando, lo que desconozco, va a ser igual a este 5 multiplicado por 2.4 entre 1.6. De esa manera voy a conocer el valor de la sombra que proyecta el árbol. Si se fijan, si agarro la opción 3, va a quedar igual. Voy a agarrar este 2.4 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando al 5 y va a quedar prácticamente esto, dividido entre 1.6. Prácticamente estos dos llegamos a la misma expresión. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que multiplicar 5 por 2.4. Si multiplicamos 2.4 por 10, nos queda, pues nomás recorremos el punto para allá. Al multiplicarlo por 10 nos queda 24. La mitad de 24 es 12. Es decir, entonces 2.4 multiplicado por 5 es 12. Es la mitad, porque el 10 la mitad es 5. Entonces acá también tiene que pasar lo mismo. Tiene que simplificarse a la mitad, porque este es el mismo. O lo podemos hacer, si no queremos hacer ese análisis, lo podemos hacer así como es tradicional, con una multiplicación. 5 por 4 es 20, llevo 2. 5 por 2 es 10, más 2 es 12. El punto está aquí, lo recorro una vez para acá, y entonces el resultado va a ser 12. Ok, ya tengo 12, aquí tengo 12, y lo voy a dividir entre 1.6. Lo voy a dividir entre 1.6. Entonces voy a agarrar por acá, voy a poner el 12 entre 1.6. Voy a recorrer el punto para acá, voy a agregarle un 0. Voy a agregarle un 0 y comienzo a preguntar cuántas veces cabe el 16 en el 12. ¿Sí? Perdón, en el 120. ¿Cuántas veces cabe el 16 en el 120? 16 por 10 son 160. Si a 160 le quito 16, me quedan 144. 144, y si a 144 le quito 16, me queda 122, algo así. Entonces quiere decir que, entonces puede ser que sea 16 por 7. Este quepa 16, 7 veces ahí. Ahí vamos a ver. 7 por 6 son 42. Llevo 4. 7 por 1 es 7. Y 4 son 11. 112. Vamos a poner aquí. Se le sumará 16 más. Son 8. 2. 128. Se pasa. Entonces es por 7. Aquí le vamos a poner 7.
y vamos a poner 112. De esta manera, aquí voy a restar al 2, le pido prestado al 2 acá, y me queda 10. Al 10 le quito 2, me queda 8. Y este se convierte en 1. Entonces 1 para 1, 0. Y al 1 le quito 1, también queda 0. Entonces me queda 8. Ahora lo que voy a hacer, pues que ya el 16 en el 8 no cabe. Voy a agregarle un 0, pero también le voy a agregar un punto acá. Y voy a ver cuántas veces cabe el 16 en el 80. 16 por 10 son 160. 16 por 10 son 160. Entonces 16 por 5 son la mitad, que es 80. Entonces quiere decir que aquí va a caber 5. 5 por 16 son 80. Y me queda 0. Y entonces ya tengo un residuo de 0. Y exactamente el 1.6, ¿cuántas veces cabe en el 12? Cabe 7.5. Y como podemos ver, la respuesta entonces sería la C. Esta no es. De esta manera es como se resuelve. Sí se ocupan muchas operaciones. Parece un problema muy sencillo, pero sin usar calculadora requiere un gran trabajo. Entonces hay que aprender a no usar la calculadora, perdón. O si al menos la usamos, saber que lo que estamos calculando en la calculadora, lo que estamos calculando es un dato correcto. Porque a veces hacemos cosas en la calculadora y nos sale un dato muy, muy raro. O sea, a lo mejor nos puede salir el resultado por acá 24. Y aquí la respuesta, si no tuviéramos las opciones, nos podemos quedar. Hay alumnos que nos quedamos con 24. Y como pueden ver, 24 pues es un número muy grande. A pesar de eso, ellos dicen que ahí queda 24. Entonces, pues hasta aquí llegamos. ¿Alguna duda, comentario, crítica? Por favor, pónganmelo en los mensajes de este video. Y pues muchas gracias por haber visto completo este video y nos vemos hasta la próxima. Saludos.